mi nombre es Rocío Contreras, soy alumna de la carrera de Ingeniería Geodésica y Geofísica de... Me gustaría, antes de arrancar con la presentación, hacerles una pregunta muy sencilla. Si algunos de los aquí presentes alguna vez sintieron un sismo. Sí, ¿verdad? Bien. ¿Y qué sintieron? ¿Se asustaron? Sí. ¿Nadie se emocionó acá en la sala por un sismo? ¿Verdad? No fue que se emocionan. Yo soy de este grupo, de los que se emocionan. Bueno, me quedo con eso, con que todos, para mala suerte de algunos, buena para otros, han experimentado lo que es un sismo. ¿Y por qué les pregunto eso? Bueno, porque el tema que les voy a presentar tiene que ver precisamente con los sismos. De hecho, se titula Búsqueda de precursores sísmicos electromagnéticos en la ionosfera. Y voy a tomar un par de... ¿Podemos volver al anterior, por favor? Un minuto. Ahí. Un par de palabritas de este título. Vamos a pensarlas un poquito. Por ejemplo, sísmicos vienen de sismos. Para definirlo rápido, vamos a decir que la Tierra le pasa algo y se sacude debajo de nuestros pies, ¿verdad? Por otro lado, el título nombra la palabra ionosfera. La ionosfera, ya lo explicó perfectamente aquí Graciela, es una capa de la atmósfera que está muy encima de nuestras cabezas. Entonces, que esas dos palabras estén en una misma oración suena un poco raro, ¿no? Como algo que ocurre debajo de nuestros pies puede llegar a tener algo que ver con algo que se encuentra muy encima de nuestra cabeza. Más aún, el título no dice sismos precisamente, sino precursores sísmicos. O sea, algo que ocurre antes del sismo y que de alguna manera vamos a ver si tiene que ver o si se lo puede encontrar allá arriba, en la ionosfera. ¿Bien? Entonces, pasamos al siguiente. Acá es un pequeño videito donde están pasando muchas cosas, pero voy a tratar de explicar primero nuestro personaje principal, que va a ser la ionosfera. La ionosfera sería esta capita de acá, de la atmósfera, ¿sí? De nuevo, ya le explicaron muy bien todas las cosas que interactúan con la ionosfera desde afuera, pero vamos a anticipar que la ionosfera se encuentra aproximadamente a unos 70 a 90 kilómetros de altura. Y esa altura precisamente varía, también está compuesta, está parcialmente ionizada, es decir, que tiene elementos neutros y elementos o cargas que pueden ser positivas o negativas. Y justamente al estar interactuando con distintos fenómenos, esa cantidad de partículas va a variar. Ya lo describieron hace un rato, cuáles son las características que puede tener la ionosfera, y nos vamos a quedar con eso, con que la densidad de la ionosfera puede cambiar. Del Sol es una de las principales fuentes o fenómenos que puede hacer que cambie esa densidad. Durante el día y durante la noche, simplemente eso, el hecho de tener día y noche, hace que la densidad de la partícula en la ionosfera aumente durante el día, y eso, si consideramos que esta parte sería el piso de la ionosfera, va a hacer que el piso baje, porque se pone más densa, tiene más cantidad, su espesor aumenta. Por eso decimos que la altura a la que se encuentra es distinta. Y no solo eso, el Sol no es, ya sabemos que no solamente nos ilumina, sino que le pasan cosas, tiene el ciclo solar, ráfagas solares, entonces, dependiendo de la cantidad de energía que llegue, esa densidad va a ser mayor o menor. Además, los rayos cósmicos también pueden provocar esa variedad. Todos esos fenómenos se los llama forzamientos desde arriba. De manera análoga están los forzamientos desde abajo, que tienen que ver con fenómenos que suceden por debajo de la ionosfera. Acá vamos a ver, por ejemplo, un volcancito que parece que está causando estragos por ahí, pero también en las erupciones volcánicas se expulsan materias y tienen una gran energía. También puede provocar variaciones en esa densidad de la ionosfera, entre otras cosas. Las tormentas, ahora vemos que está representada por la nubecita, precisamente las descargas eléctricas entre tormentas también pueden provocar variaciones. Los huracanes, ejemplo, ese es otro fenómeno que también puede provocar variaciones en esa densidad de la ionosfera. ¿Qué pasa con los sismos? ¿Es posible que también los sismos que ocurren ahí debajo causen alguna alteración en la ionosfera? Bueno, hay algunas investigaciones que dicen, definen a los sismos como un movimiento brusco y repentino en la corteza y que libera una gran cantidad de energía. Ahora bien, el modelo que lo explica es que el material en esa profundidad de la corteza está sometido a esfuerzos.
Y si está sometido a esfuerzo, llega a un punto en donde esos esfuerzos se acumulan de tal forma que supera la resistencia de la roca y la roca se para. Ahí es donde se produce esa liberación de energía. Pero antes estuvo ocurriendo esa acumulación de energía, ¿sí? Entonces, ya se definió que alrededor del sismo hay una zona que se prepara, ¿sí? Que de alguna manera le empiezan a pasar cosas antes de que ocurra el sismo. Esos fenómenos están asociados con que antes de que esa ruptura se provoque, empiezan a aparecer fisuras, grietas, ¿sí? Pequeñas fracturas. Genera muchas cosas, pero en parte tenemos que dicen que eso genera, aparecen cargas en el material. Esa hace que el material se polarice y que aparezcan cargas en superficie. Explican cómo se relaciona con la ionosfera. Bueno, el paquete tierra ionosfera con la atmósfera en el medio actúa como si fuera un capacitor, y si aparecen cargas en superficie en la Tierra, de alguna manera también van a aparecer una redistribución de cargas en la ionosfera. Esa es una de las teorías que intenta explicar cómo la ionosfera entonces termina siendo sensible a lo que está pasando en la litosfera de la Tierra. Ahora, a este punto queremos saber, bueno, sabemos que pasan muchas cosas, que hay fenómenos que están asociados, que la zona se prepara y que no solamente lo vemos desde esa perspectiva de la roca, sino que ocurren muchas cosas. Por ejemplo, otras de las estudios que se han hecho sobre esa zona de preparación tienen que ver con, por ejemplo, medir las características del agua subterránea, que eso varía en cuanto a presión, a temperatura. Hay algunos estudios que analizan las emisiones de radón y de otros gases, o incluso el comportamiento de ciertos animales cambia momentos antes de que ocurra un sismo. Con todo eso, entonces queda claro que algo está pasando antes. ¿Cómo podemos hacer para medir cuantitativamente todos esos fenómenos que de alguna manera alteran la atmósfera? Bueno, escuchamos que hay varios métodos. En particular, hay uno que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con las ondas BLF, son un grupo de ondas electromagnéticas en el rango de las frecuencias entre 10 y 30 kHz. Esas ondas BLF, para suerte nuestra, tienen dos características muy importantes. La primera es que pueden viajar grandes distancias, y la segunda es que el medio en el que se propagan es entre esa cavidad comprendida entre la Tierra y la ionosfera. Y se propagan, bueno, mediante reflexiones entre esa cavidad. ¿Qué significa esto? Que si esas ondas, al viajar a través de ese medio, sufren o viajan por un medio que está perturbado por alguno de estos fenómenos que acabamos de nombrar, bueno, esa onda va a modificar su trayectoria, va a ser distinto su viaje, su propagación. Estas ondas son artificiales, hay antenas que las emiten y otras antenas que las reciben, y si uno cuenta con información de esas antenas receptoras, que en particular los datos que capturan son de amplitud y frecuencia de la señal, amplitud y fase, perdón, de la señal, y tenemos ese grupo esa recolección de datos de esa antena receptora. Ahí viene en ese paquete todo, ¿no? Todo lo que ocurrió en el camino de viaje desde que salió de la antena emisora hasta la receptora. Entonces, en nuestro grupo tenemos dos grandes desafíos ante ese conjunto de datos. En primer lugar, es poder determinar cuál es el comportamiento de la señal en un día donde no tuvo ningún evento geofísico que haya alterado su trayectoria normal. ¿Sí? Sería, en pocas palabras, nosotros decimos caracterizar la señal para un día quieto. Y por otro lado, queremos saber, bueno, cómo es que cada uno de estos fenómenos altera la señal y cómo se va a ver esa alteración en la señal. ¿Sí? Entonces, necesitamos, en primera instancia, poder conocer cuáles son los fenómenos que están atravesando el camino de viaje de la señal para poder identificarlos. Pero entonces, ¿por qué quiero yo conocer cómo se comporta la señal en un día quieto y conocer aún más cómo alteran esos fenómenos de señal?
precisamente porque eso es lo que nos va a permitir encontrar estos precursores sísmicos que estamos buscando en la señal. Y más aún, o sea, no solamente poder identificarlos en los datos que tenemos y decir, bueno, esta alteración que se ve acá se debe a precursores sísmicos, sino terminar de conocer cuáles son los fenómenos o la implicación física que hay detrás de eso. Y eso aún puede generar más preguntas. Por ejemplo, ¿esos precursores sísmicos se pueden ver para todos los sismos o solo para algunos? Tienen que tener ciertas características los sismos, por ejemplo, en cuanto a intensidad, a profundidad a la que se encuentren, si pueden estar más superficiales o si se puede ver para sismos profundos. ¿Qué tan cercanos se encuentra el epicentro de la trayectoria del viaje de la señal? ¿Sí? Son todas preguntas que, pasamos de ciencia positiva, nuestro grupo de investigación está intentando resolver. Formamos parte de este proyecto de investigación de la UNT que lo dirige la doctora Andrea Bolaffi, que es el emplazamiento de una antena receptora en muy baja frecuencia, que son estas ondas BLF que yo comentaba, para el estudio de la interacción entre la atmósfera neutra, ionósfera y eventos de origen terrestre y extraterrestre. Lo que les acabo de explicar es una parte del trabajo de este proyecto que tiene que ver con esto, con el estudio de la interacción entre la ionosfera y los esquifos severos. Por otro lado, el proyecto trabaja con el emplazamiento de una antena receptora BLF de este tipo de antenas. Eso se está desarrollando acá con la colaboración del laboratorio de telecomunicaciones. Perdón, sí. Además, en este grupo estamos trabajando con colaboración con colegas de distintas universidades de Latinoamérica, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México, de la Universidad Adventista de Chile, del Instituto de Educación Superior de Colombia y también del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. En lo personal, yo estoy trabajando para poder desarrollar mi tesis en este tema y, bueno, eso es un poco de lo que estamos haciendo en este proyecto de investigación. Quería hacer una pregunta, un comentario. Sí, gracias. Yo te quiero hacer un comentario en realidad. Capaz que para complementar con el estilo, que está muy buena que empiecen a trabajar con este tipo de instrumentos interesantes, Andrea, ya saben. En la facultad nosotros tenemos un equipo que se llama el Doppler, que mide un poco, bueno, nos mide las ondas, pero en realidad con ese equipo y con colegas de la República Checa tenemos algunos papers sobre sismos y además sobre erupciones volcánicas también. Y el comentario es, nada, que te acerques para que veas si querés esos datos para complementar tus estudios si te sirven o si los necesitas. Son distintos tipos de medición y tienen otras implicancias, pero por ahí a veces es bueno contrastar. Y la otra cosa es que una de las cosas de los equipos que queremos instalar, estamos viendo de instalarlos frente a la Concagua, un equipo igual. Por lo tanto, lo que si hablamos de movimientos, estamos, es el objetivo, porque sismos es otra de las cosas que, sismos y volcanes es otra de las cosas que nos interesa, entonces estamos por poner ahí un Doppler también y un GNSS también, ambos podés, Bueno, ofrecer todo lo que... correlacionar, de eso se trata, ¿no? En la investigación, poder correlacionar datos de distintos instrumentos para poder entender cuál es la explicación física que hay detrás de lo que uno ve. Está buenísimo. Así que muchas gracias, que todo lo que hay... Juan, ya estamos hablando, somos padres, sabemos de Ecológica, de ahí, y aparte, Miguel Cabrera, que es el jefe en ese lugar, había entrado en contacto con el IMPRES, porque sí vamos a necesitar datos de los sismos. Era un proyecto que, bueno, como todos tristemente saben, los proyectos de agencia y todo está parado, pero un proyecto que la agencia está esperando que aparezca algo, es decir, que no va a aparecer, el único proyecto es, como le decía, no sé quién, es el PIUM, los PIUM son los que están funcionando y entonces en la agencia él estaba pidiendo los datos del IMPRES, pero bueno, todavía estamos
en construcción con la antena. Te paso si quieres contacto de IMPRES porque te lo dan igual. Yo los pedís público, los pedís y te los tenés en tiempo real. Habíamos hablado con, ¿cómo se llama? Tenés Federico, ¿no? No, yo no necesito en tiempo real, yo necesito datos para que tenemos ya. Está bueno, entonces mejor, porque tiempo real es más difícil de hacer. Que en realidad es un trabajo que viene desde México. Esta es una base que se está haciendo aquí ahora, pero hay 8 años de datos de México. Está ahí la primera antena Belén, que es un trabajo con mío, y ella está trabajando con esos datos ahora. Todo esto de los precursores sísmicos ya estamos con una publicación sobre eso. Y lo queríamos extender aquí. Y en principio son estos 4 países, y si alguien invitado a ese proyecto de agencia, que yo lloro con el que me escucha, que hace ya más de un año, ¿no? Que estamos esperando, yo sigo llorando. Sí, no. Son todos para. Ahí es donde Miguel me ha dicho, no, pero esto se puede hacer con los datos del IMPRES, y aparte había otros países en colaboración directa, que es Brasil, Italia y China. Pero bueno. No, pero el ofrecimiento es porque de hecho yo soy investigadora del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, que son los que saben que son los que con Biaggi, con el INFRED. Biaggi es, pero no está en el de vulcanología. No, porque sé que tienen la ventaja que ellos son los que oficialmente dan para, ¿cómo se llama? Civil, directamente los que dan oficialmente todo lo que hicimos en Roma, en Italia, los da INGB. Dicen, tienen salas de situación y todo eso. Entonces yo creo que nada, te ofrezco. Si te, No, te sí, lo que pasa es que no hemos salido mucho desde el cascarón todavía, porque la antena, estamos, creo que le faltan 3 meses, eso, ¿no? Tipo, hay otro chico, un ingeniero, que está con Juan y con Fernando, y son gente del laboratorio. Juan dice, no sé, el director del laboratorio, aprontando la antena, y entonces en realidad yo siempre estoy muy bajo perfil, no me gusta hacer mucho escándalo hasta que no haya un resultado. Pero bueno, sí, yo tenía intenciones de que ella lo mostrara, porque a mí no me gusta el protagonismo, pero sí tengo alumnos que salgan, aparte ella no sé. Así que... Y bueno, la historia es que ya están por salir estos resultados, ya están haciendo la tesis con datos de México, que México es privilegiado, no debe ser. Y nosotros también, porque si vamos a tener corredores aquí, recorren zonas, yo me callo si querés, zonas que tienen que ver con las zonas interplacas, que son zonas muy sensibles, toda la cordillera de los Andes. Si estamos en Tucumán y podemos ver las estaciones emisoras que están en el norte, que hay 6, que son las que nosotros sabemos, porque ya las tenemos desde México, que son emisoras. Vamos a poder tener una cobertura mayor de la ionosfera. Y acá lo que hay que saber, no solamente yo por eso estoy con geofísicos, que andan también, sino porque yo soy física. Entonces, toda la parte de arriba, esa yo no tengo ningún problema, igual que Alejandro Lara, que es el mexicano que está en el Instituto de Geofísica, y Jesús, que también es físico. Bueno, él todavía está doctorando, sí, en la UEM y geofísica. El punto es que, como esto es colaborativo, entonces necesitamos gente de abajo, como yo le digo. Por eso yo entré en asociación directa ahí con. Porque yo me pongo a leer de sismos, está todo bien, ¿no? Pero bueno, no es mi área. Entonces, por eso yo recurro a la física. Y bueno, estamos en eso. ¿Y esos precursores, qué periodo de anticipación? Se hacen los análisis 20 días antes, es decir, vos tenés que, esto porque eso es a tiempo real, entonces vos tenés que estar constantemente procesando la señal. ¿Por qué no me contás vos que termina el total? No sé si estamos en tiempo, porque pues yo... Un minutito de Sí, no hablo del método en sí, cuanto general, no hablo del Terminator. Los trabajos que se han hecho en Japón, de hecho, donde más he estudiado de esto, se han encontrado una semana antes, por ejemplo, o 2 semanas antes. El método que se ha utilizado en muchos años, 2 semanas antes del desenlace del evento. Sí, y entonces, pues lo estamos desarrollando acá, No, pero estamos viendo sí. caracterizando el sismo, que era lo que yo decía, si eso se puede ver para todos los sismos, cualquier sismo, si tiene que ver con la profundidad, la cercanía, que, bueno, en el video no se va a ver muy bien, pero
la zona en la que estudia la ionosfera va a ser por donde pase, por donde viaje la señal. Es el FAR, Entonces, es el corredor, el corredor. que es, bueno, eso, el camino que recorre la señal entre una antena emisora y la receptora. Entonces, para que el sismo pueda ser, digamos, las perturbaciones que ocasionen la ionosfera, se puedan ver en la señal, tiene que estar más o menos cerca de la. Y eso depende de la ubicación de las estaciones, ¿sí? Entonces, si hay estaciones ubicadas en ciertos lados, pero los sismos ocurren muy lejos, no vamos a poder ver esa generación. Entonces, depende de varios factores el hecho de que se vean o no en la señal. El estudio que se ha hecho en Japón, que tiene que ver con este método del Terminator Time, lo que hace es analizar en la señal el mínimo, a ver, cuando la Tierra se ilumina por el Sol durante el día y en la transición hasta que anochece, es decir, en el atardecer o al revés, en el amanecer, la señal se comporta con variaciones que son muy típicas, se las puede ver claramente, sobre todo para ciertos pares de antena emisor-receptor. Lo que hace este método es analizar en ese intervalo del amanecer el mínimo. Y lo que dice es que antes de que ocurra un sismo, el mínimo que va a ocurrir en una determinada hora se adelanta en ciertas horas, en días anteriores. Lo hemos analizado acá, que eso lo presentamos en la presentación de papers. Sí. Claro, los papers que estuvieron, perdón, de los pósters que tuvimos que presentar acá, hubo tres casos que analizamos puntualmente donde hubo sismos y analizamos para 10 días, 7 días antes, a ver si ese mínimo se corría. En uno de esos casos no hubo corrimientos, pero en otros dos sí hubo corrimientos, para 2 días antes y el otro incluso fue 2 y 4 días antes de que ocurriera el sismo. El tema es que como la ionosfera no solamente está afectada por esos cambios en los sismos, sino por muchas cosas. Para uno de esos días que hubo corrimiento, lo único que pasó fue el sismo bueno, el día que ocurrió y los días anteriores no pasó nada más. Pero para los otros, el otro caso que encontramos, hubo un decaimiento hubo un huracán en la estación de México y también hubo decaimiento del DST, que está relacionado con el campo magnético. Entonces ahí ya no podemos saber o acreditarlo a que eso se debe virtualmente al sismo. La correlación. Exactamente, hay que analizar un poquito más ahí. ¿Por qué pasar esa diferencia? ¿Cuál es la razón de ese corrimiento que estamos diciendo? Bueno, tiene que ver con esto, según lo que eso se está estudiando todavía, ¿no? Pero lo que explican Y sí, son un montón de ondas en la cavidad. Hay una diferencia básica en el dato que no lo queríamos mostrar acá porque realmente es muy ameno. Tienes la parte de la noche, tienes la transición día-noche, que es el amanecer y el día. El comportamiento de la señal es muy diferente. Hay métodos que hablan de Terminator Time, que es una oscilación brusca, depende de cada corredor, la transición entre el día y la noche. Y eso pasa porque ustedes tienen una colección de ondas en la cavidad y hay interferencia. Entonces, el problema es en el amanecer. ¿Qué significa amanecer para la señal LF? Ustedes tienen el corredor, es decir, la transmisora y la emisora, y viene lo que sería la división día-noche, ¿no? Moviéndose y va iluminando progresivamente ese corredor. Entonces, es amanecer mientras hay parte iluminada y parte oscura. ¿Qué pasa? Es lo que dijo ella. De día, la ionosfera tiene un exceso de radiación, los fotones que llegan, entonces la ansiedad electrónica cambia y baja el techo del circuito. Mientras que de noche no hay radiación, entonces hay menos elementos ionizados y sube. Entonces hay una diferencia en la condición de contorno, lo que sería el techo, cambia la altura. Y las ondas se propagan por esa cavidad que tiene una zona con una altura y otra con otra porque está moviéndose el corredor y hay una parte iluminada y otra parte oscura. Entonces ahí hay interferencias de muchas zonas. Y el adelantamiento, bueno, lo que se está tratando de investigar es ver qué pasa, por qué se adelanta para algunos sismos y para otros no. Generalmente el mínimo del amanecer es característico de cada corredor y siempre está a la misma hora. No, pero mi pregunta era otra. Mi pregunta es, ¿el sismo te genera una onda? O sea, el precursor sísmico el que te genera una onda. Puede
Eso no lo quería dar, es que eso es otra historia, es en Cayacabo, Sí, no, aparece una distribución superficial de carga, ese es un tipo de trabajo que se hace en laboratorio, analizar las tracciones y compresiones de rocas para ver la distribución superficial de carga. Y otra cosa es que se generan como pequeñas antenitas, dipolitos, por estas tracciones y compresiones, que emiten el ULF, y eso lo llama Cayacabo, el milagro de Dios, porque esa emisión, que es superficial, llega, si es una emisión electromagnética, llega arriba, llega arriba y va a interferir con la reflexión de la. Y ella está muy apurada diciendo, ¿por qué no se hace nada? Es un problema hacer eso. No. Yo digo, ¿sabéis por qué es un problema? me parece súper interesante. Es interesante. Yo estoy tratando de hacer eso desde México, pero en México no se podía, porque yo estaba en el Instituto de Geofísica y enfrente estaba el sismólogo, ahí cruzando un pasillo. Vos escuchás a un sismólogo decir que podemos decir qué va a pasar antes, y te destripan. Y Alejandro, que estaba ahí, era medio como que, bueno, mejor no. Yo llego acá, donde hay mucho open mind, y entonces dije, bueno, aquí sí se puede. Hay gente que se muere. Yo digo, yo soy que no les gusta los sismos, yo lo viví en 2017, es horrendo, vos no sabés lo que va a pasar. Yo estaba trabajando y tuve que hacer 10 kilómetros a mi casa, diciendo, a lo mejor no tengo casa, y la gente se muere antes porque suena la alerta, hay una alerta sísmica, que son 3 minutos, no, creo que es 1 minuto que tenés para ir a la zona. No, y hay gente que se muere antes. Y si es una alerta, vos das una alerta, nos ponemos como locas acá, ay no, mañana a las 3 de la tarde hay un sismo, hay gente que se murió de solamente escuchar la alerta. Entonces, imagínate que no podemos así estar todas re locas diciendo mañana a las 3 de la tarde anda saliendo y busca un lugar. Es un tema Complicado, sensible. pero bueno, Bueno, ahora ¿no? despedimos a Rocío.